Bueno, vamos a hablar hoy del prócer más grande que tuvo Argentina en el siglo XX, el gran estratega, el gran estadista, el gran ideólogo, Juan Domingo Perón, el gran argentino. ¿Cómo fue la infancia de este hombre tan grande? Nació en un hogar muy pobre, como hijo natural, en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, Argentina, de madre tehuelche, muy pobre. El padre recién lo reconoció 2 años después. La época era así, pero no importa. En un hogar humilde nació, y luego el padre con la madre lo van llevando más al sur, de la pampa, de los campos, de los criollos, de los indios, y luego a la Patagonia argentina, con los peones de las estancias y con los indios. Perón es tehuelche, porque para los tehuelches, si una mujer tehuelche tiene un hijo, ese hijo es tehuelche. Llevan la línea matrilineal. Y la mamá de Perón era tehuelche de padre y madre. Perón, de su nacimiento, va a ser un tehuelche. Y lo va a demostrar siempre, porque tiene el paganismo de los tehuelches. Tiene la intuición, la inteligencia, la perseverancia y la gran dignidad del tehuelche. Y el padre lo lleva al sur de Argentina, a la Patagonia, administrando campos primero y luego teniendo sus propias tierras, sus propios campos, con ovejas. Una vez vino un tehuelche a hablar con el padre de Perón y le dijo el tehuelche: tengo mujer, tengo familia, no tengo dónde vivir. Y el papá de Perón, que hablaba tehuelche, le dijo: venga a mi campo, tome un pedazo de mi tierra, haga su casa allí y traiga a su familia. Y Perón, que era chiquito, después le dijo: papá, ¿por qué le diste a este hombre que no conocías? Le diste un pedazo de tu campo. Y el papá de Perón le dijo: hijo, ¿no viste la dignidad que tenía este hombre? Ese es el ambiente en que se va a criar Juan Domingo Perón, con los peones. Los gauchos le enseñan a andar a caballo, a montar. Fue un gran jinete toda su vida, como Rosas. Va a vivir en la pampa, va a ver el dolor, el sufrimiento de los peones de campo, sin leyes que los protejan, explotados. Va a ver las dos razas de indios, los mapuches chilenos y los tehuelches originarios de Argentina. Se va a enterar que los mapuches llevaron a los tehuelches al borde de la extinción. Todo eso va a ver Perón. Perón va a aprender palabras en idioma mapuche chileno y va a escribir su primer libro, un diccionario mapuche, para uso de la gente del campo que tenía que estar tratando con los chilenos que venían a buscar trabajo, venían a trabajar al sur de Argentina, a la Patagonia. Y la madre de Perón se llamó Juana Sosa. Y hubo una Juana Sosa en la vida de Juan Manuel de Rosas, una gran amiga, a quien él, el gran restaurador de las leyes, la llamaba afectuosamente la edecanita, muy importante en la vida de Rosas. Y la madre de Perón se llamaba así, Juana Sosa. Cuando va creciendo, Perón ha ido a la escuela, tiene las primeras letras, lo indispensable. Decide el padre de Perón llevarlo a Buenos Aires, donde está la abuela de Perón, la mamá del padre, Dominga Dutey, de origen vasco. Ella se va a encargar de continuar la educación, porque Perón va a tener poco tiempo para visitar a sus padres después en la Patagonia.
Le pusieron Domingo por la madre del papá de Perón, Dominga Duteil. Y Perón, Juan Domingo, tenía los mismos nombres de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas. Y Rosas se escribía con Z en esa época. Luego, Juan Manuel de Rosas cambia su nombre. Ya no es Juan Manuel José Domingo, es Juan Manuel. Y ya no es Ortiz de Rosas, es Rosas. Pero con S cambia la letra. De cero aparece de la nada. La abuela lo envía a estudiar en Buenos Aires. Ya tiene 2 bases educadoras. Los tehuelches a través de su madre y los vascos a través de la abuela. Vascos e indios, tehuelches de Argentina, lo educaron a este gran hombre. Tehuelches paganos, dignos, honestos. Estudios antropológicos que se hicieron posteriormente. Dice que los tehuelches son arios. Perón era tehuelche puro. Biológicamente, los genes de la madre, alto, recto, la nariz, el labio inferior, la parte de atrás del cráneo. Se hicieron todos los estudios. Incluso los enemigos de Perón más adelante se van a burlar de aquello que para Perón y para cualquier argentino es un halago, un honor pertenecer a la etnia tehuelche. El mapuche chileno es distinto. La mujer, sobre todo, es baja, son de baja estatura. Nada que ver con los tehuelches. La mujer mapuche tiene los hombros muy grandes, las caderas chiquitas, son bajos, muy distinto a los tehuelches arios. No sé si recuerdan la historieta famosa de Argentina en la época de Perón, los primeros gobiernos. Patoruzú. Patoruzú es un indio, pero tehuelche, no es mapuche, porque el que hizo esa historieta sabía lo que hacía. Es tehuelche, es de Argentina, es del sur, de la Patagonia. Es muy digno, muy humano y va a ayudar siempre a los pobres y a quien lo necesite. Y en esas historietas de esa época van a ver que Yahvé, por ejemplo, es el dios de los indios salvajes, de los salvajes. Va a haber razas de hombres blancos altos que llegan en naves de hielo hacia la Antártida. Hay muchos mensajes extraordinarios para ver en esa historieta, pero habla de los tehuelches, nada más. Bueno, en Buenos Aires, la abuela lo orienta hacia la carrera militar. Le dice que por su forma de ser, su corrección, le conviene ingresar en el ejército. Y bueno, Perón, según cuentan los compañeros, no salía de noche, se quedaba hasta la madrugada estudiando. No solo temas militares, los clásicos grecorromanos, como Rosas, Plutarco, Cicerón, Julio César y sus memorias de guerra. Va a ser una carrera militar brillante. Hablaba idioma italiano, muy bien, eso le va a servir mucho. Dentro de las Fuerzas Armadas va a ser analista y agente de inteligencia del ejército. Es formado, todo el ejército era formado por militares alemanes, así como la marina era formada por la armada inglesa. Perón es formado por alemanes, los grandes estrategas de la guerra. Allí aprende con Ludendorff la guerra total. Eso es uno de los preferidos de Perón. Von der Goltz, la nación en armas. Eso lo va a poner, va a ser uno de los grandes proyectos y lo va a llevar adelante Perón. La teoría del aniquilamiento del ejército alemán. Y en geopolítica, que él era un gran estudioso, va a seguir la línea alemana de Haushofer y los discípulos de Haushofer, que van a estar en Argentina también, como los discípulos de von der Goltz.
estudió filosofía, ciencias políticas, medicina, como Juan Manuel de Rosas. El abuelo de Perón había traído la vacuna antirrábica a Argentina, como Juan Manuel de Rosas la vacuna contra la viruela, trajo a Buenos Aires. Es apasionante la historia de este hombre. ¿Qué va a ver Perón? ¿Qué va a ver en Argentina? ¿Qué es lo primero que se encuentra con esta formación que va teniendo, con esta educación? Va a ver que Argentina, desde el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas, Argentina ya no es lo que era antes. Argentina es una república masónica, es un país al servicio de Inglaterra. No está al servicio de Argentina. Y los ricos de Argentina, una minoría, son los que mandan y colaboran y apoyan a Inglaterra en todo. Al enemigo lo apoyan, a la antipatria. Los ingleses les interesa Inglaterra, nada más. A los demás los esquilman, les roban, los esclavizan, inventan guerras. Todo eso va a haber. Además que ya vio lo que es la Patagonia, el peligro de los mapuches, que los gobiernos masónicos de Chile nos están enviando desde el siglo XIX a poblarla. Sarmiento decía que la Patagonia le correspondía a Chile, que era de Chile, y Chile empieza a mandar gente. Entre masones se ponen de acuerdo, Sarmiento y los gobiernos de Chile, enemigos de Argentina hasta hoy, para siempre. Siempre a favor de Inglaterra, Chile, Brasil, Uruguay, ya lo vamos a ver. Y Perón, que ha aprendido mucho en la Patagonia, va a dar una conferencia en su vida magistral, extraordinaria, los peligros de la Patagonia. El peligro que tiene la Patagonia de ser llevada por Chile, el peligro que corre la Argentina. Los convence a los militares y hacen las guardias de gendarmería, que no existían. Existía la guardia de fronteras. Con Perón le empiezan a dar importancia, los impresiona. ¿Qué más ve Perón? Además de las injusticias, la pobreza de los obreros, los trabajadores, los peones de campo. Ve la infiltración que hay, la infiltración ideológica extranjera, extraña a nuestro ser, enemiga de la patria. La masonería en la Iglesia Católica, la masonería infiltrando las Fuerzas Armadas, el marxismo en las organizaciones obreras. Es gravísimo eso, y va en aumento. Van a ocurrir cosas en la vida de Perón y en la vida de Argentina que son extraordinarias. Perón ha visto cómo han falsificado la historia, los que triunfaron en Caseros, cómo la han seguido falsificando, y la van a seguir falsificando, no solo en Argentina, en todo el mundo, donde ellos llegan, liberales, masónicos o comunistas del marxismo. Falsifican todo lo anterior, queman antecedentes, documentos, todo, inventan una nueva historia a favor de ellos, en contra de la patria. Y en 1930, 100 años después que comenzara Juan Manuel de Rosas, la Confederación Argentina, 100 años después, un hombre que su antepasado había estado con Rosas, era federal totalmente, Evaristo de Uriburu. Evaristo Uriburu va a hacer un golpe militar, el primero en Argentina en el siglo XX. Y con ese golpe, en el año 1930, va a acceder al poder por primera vez las ideas del fascismo italiano. Y había surgido ya en Italia y trasplantado aquí por los nacionalistas de Argentina. Es un nacionalismo aristocrático, no piensa en las masas populares, pero es muy importante que ya comience la edición de libros, la creatividad. Los escritores fascistas empiezan a armar la ideología del fascismo en la Argentina. 2 años dura Uriburu en el poder, se hace mucho. Perón está en el golpe militar, están las fotos, al lado del auto que lo va transportando a tomar el poder a Evaristo Uriburu. Pero Perón todavía está detrás, no se compromete porque no está convencido de esto. Este fascismo de Uriburu, este nacionalismo, es un nacionalismo oligárquico, no toma en cuenta las grandes masas, no toma en cuenta la unión nacional. Es un fascismo para pocos. Por supuesto que hay mucha propaganda fascista,
pero el pueblo todavía no está interviniendo en el destino de Argentina. Por eso Perón se mantiene un poco detrás. Después, lógicamente, se estudia lo que ha ocurrido. El grupo que llevó a Uriburu al poder era el grupo General San Martín, mal llamado la Logia General San Martín. De logia no tenía nada, era antilogia, antimasónico. Es el grupo General San Martín. Y después, Perón, bajo este gobierno, va a tener 2 viajes que van a ser fundamentales para su vida. Primero lo envían a Chile como agente de inteligencia en el año 36 y 1937, a Chile. Va a buscar secretos militares del gobierno chileno, de las Fuerzas Armadas, pero también va a continuar sus estudios, la idiosincrasia del chileno, la ideología del chileno, porque en el plan de Perón, en el proyecto que ya se va gestando en la mente de Perón, figura Chile, figuran muchos países, pero Chile va a tener un rol importante. Por eso Perón quiere saber cómo es eso, cómo está Chile. Se va a dar cuenta de todo, va a tener éxito, consigue documentos, después eso es frustrado, lo mandan llamar a Perón, ha cumplido con la labor de inteligencia, ha salido bien, se manejó muy bien, un hombre muy avispado, muy intuitivo y conocedor intelectualmente de todo. Y luego lo van a mandar 2 años después, en el año 39, lo van a mandar a Europa. Él habla bien italiano, elige a Italia. Si hubiera hablado bien alemán, iba a Alemania. Pero es lo mismo. En Italia va a quedarse 2 años también. Va a estudiar en profundidad el movimiento del fascismo italiano de Benito Mussolini. Va a hacer cursos. Va a conocer no solo la ideología del fascismo, nueva en la historia de las ideologías. Él va a ver las leyes de Benito Mussolini. La Carta del Lavoro, él la va a usar. Él va a copiar casi toda la Carta del Lavoro para los peones de campo. Él ve el poder de las corporaciones, la idea brillante de Mussolini, el poder de las corporaciones, los sindicatos, y sobre todo ve la preparación para la guerra en Italia y en Alemania. Porque cuando uno quiere torcer la historia, cuando un héroe, cuando un gran guerrero quiere torcer la historia, sabe que tiene que estar armado porque la reacción va a ser muy fuerte. Van a tratar de aniquilarlos, las fuerzas que durante siglos nos han estado dominando y destruyendo. Él habla perfectamente italiano, aprende todo, se va a sentir representado como tehuelche pagano que es. Él va a conocer lo que es el paganismo romano del fascismo. Y él va a conocer lo que es el paganismo germánico del nacionalsocialismo alemán. Y él, un pagano del sur del mundo, se va a sentir representado por ellos. Y los informes que envía Argentina es que directamente Argentina debe apoyar a las fuerzas del eje que han entrado en guerra. Y en su proyecto personal, esta ideología que ha aprendido en Europa va a hacer todo lo posible por adaptar la Argentina y por trasladar la Argentina.